Capítulo 4 Batalla decisiva. El caballero fracasado versus el devorador de espadas. Parte 1. Era la medianoche del día en que Ikki peleó contra Ayase. Una sola silueta podía verse en lo claro del bosque donde Ikki usualmente entrenaba. La silueta balanceaba una katana poco brillante bajo la luz de la luna. Era una noche sin viento, pero el sonido de la espada balanceándose en el viento podía escucharse. Era una hermosa forma de entrenamiento, como si danzara. Pero ese movimiento repentinamente se detuvo. Estela. La silueta. Kurogane Ikki volteó hacia la entrada del receso mientras limpiaba su sudor y preguntó. Sintió una presencia ahí, como se esperaba una chica con un cabello rojo, brillante como el fuego. Era Estela Vermilyen. Ella frunció el ceño un poco, pero preguntó francamente. ¿Aún estás en eso? Si no eres cuidadoso entonces va a afectar la batalla de mañana. La batalla que Estela mencionó era un duelo contra Kuraudo. Después del encuentro de ayer entre Ikki y Ayase, Ikki y Estela escucharon todo por parte de ella. Desde el principio hasta el final y que sucedió hace 2 años. Como Ayatsuji Kaito, el último samurái había sido derrotado. Y después de escuchar todo, Ikki firmemente prometió a Ayase que tendría un duelo con Kuraudo el día de mañana apostando el dojo. Mañana, una batalla incluso más difícil que la de hoy puede estar esperándolo. Entonces ahora la más sabia decisión sería descansar. Ikki también entendía eso, pero no podía calmarse. ¿Fue eso un shock? Bueno, sí. Para mí, Kaito-san pudiera haber sido algo como, un ídolo. Para Ikki quien fue abandonado por los adultos de la casa Kurogane, personas como Kaito era lo mismo como un maestro espadachín para él. Mirando sus encuentros, él robó, analizó y practicó sus técnicas una y otra vez. Era algo que se volvió la base del actual Ikki. Así que escuchar los eventos pasados de Ayase fue un shock para él. Deteriorado por la enfermedad, en un encuentro con nada de magia, en otras palabras, en un encuentro no entre caballeros sino como espadachines, fue unilateralmente derrotado. Como se esperaba, Kurashiki-kun realmente no es débil. ¿Estás nervioso? Sí, porque es un oponente fuerte. Kurashiki Kuraudo, el as de la Academia Donrou. Uno de tercer año. Estaba entre los 8 mejores del último festival. Información acerca de una figura como él podía ser encontrada fácilmente si se investigaba. Su dispositivo era Orochimaru 21, una blanca espada en forma de sierra con la habilidad de expandir su longitud. Asesinaba el significado de distancia. Él podía golpear al oponente con la velocidad de una bala incluso desde una distancia larga y si era esquivada él aún podría arrasar con el ring entero. Si su oponente entraba en contacto a una distancia corta, podía encoger a Orochimaru a una espada corta y agobiar a su oponente con una barrera de rotación. 21 Orochimaru, el gran enrollamiento de la serpiente 22 Cuchilla del hueso de la serpiente la Serpent Bone Blade 22. El arte noble de Kuraudo la cual tenía un alcance absoluto sin importar la distancia que fuera, no tenía ningún punto ciego. No era un movimiento llamativo. Pero este simple movimiento tenía una molesta cantidad de poder ofensivo. El cambio constante de distancia entre el oponente era difícil de lidiar para un espadachín como Ikki, quien se especializaba en lucha de espadas. Por eso fue llamado el devorador de espadas, y como su apodo lo dice, su habilidad era el enemigo natural para los espadachines. Y derrotó a Kaito. Así que Ikki tenía un presentimiento que Kuraudo tenía algo más bajo su manga. Pero, eso algo que entiendo. Desde que sintió una aura bárbara con esa violenta expresión suya en el restaurante. Pero esa no era la razón por la cual Ikki no podía calmarse. Estela. Después de que escuchaste la historia de Ayatsuji-san, ¿qué pensaste? Se metió en una pela con un perro fastidioso y la compadezco. Eso es todo. No tienes que decirlo. Estela lo interrumpió y murmuró. Probablemente, estamos pensando en la misma cosa. Es por eso que lo dijiste, ¿no? Es cierto. Sí, es verdad. Sabía que Estela entendería. El rostro de Ikki se iluminó con felicidad. Estaba feliz que su novia estaba pesando lo mismo que él. Pero cualquiera que sea la verdad, no debería afectar a Ikki, ¿verdad?
Lo que tienes que hacer no ha cambiado. Sí, eso es verdad. Asintiendo, Iki una vez más balanceó su espada en la oscuridad. La condición del cuerpo está bien. Tampoco ningún problema con la fuerza vital. Todo lo que queda es esperar. Después de mañana, todo va a ser claro. La verdad que Ayase aún no se había dado cuenta, los eventos que ocurrieron hace 2 años. Parte 2. En la noche del siguiente día, Iki y Estela se dirigieron al área del ex-dojo de Ayatsuji siendo dirigidos por Ayase. Este camino, trae viejos recuerdos. Iki murmuró mientras miraba a las viejas casas familiares alineadas. Ahora que lo pienso, Kurogane-kun no vino una vez a este dojo a desafiarlo. Sí. Pero me prohibieron la entrada después de decir que ya no hacían cosas así. Eso es de los días de la escuela secundaria de Iki, ¿verdad? Fuiste a muchos lugares y visitaste muchos doujos. Podría haber sido mi lado travieso. Cuando pueda gestionar el tiempo, iría por todo el país y haría desafíos. Eso es mucha fuerza de voluntad. Pero Kurogane-kun, eso no fue peligroso. Un estudiante de secundaria dando vueltas desafiando doujos, ¿no fuiste alguna vez molido a golpes por esa actitud atrevida? También estuvo eso. A veces fui golpeado por todas las direcciones por los discípulos hasta que quedaba medio muerto. Pero no se podía evitar ya que hice algo como desafiar a su dojo. El retador no puede quejarse sin importar el desafío que se lo haga. Esa es una regla invulnerable. Es verdad. Sabía que era peligroso y el número de veces que casi fue asesinado no podían ser contadas con sus dedos. Pero en aquel entonces, solo quería volverse fuerte sin importar qué. Ya que los adultos alrededor de él no lo ayudaban para nada, quería experimentar todo, absorber todo y ganar toda la fuerza que podía. Pero aún así, no hice cosas como atacar a los alumnos y desafiar al dojo a la fuerza cuando era rechazado. Mientras rememoraba, los 3 salieron de la carretera y entraron a un espacio vacante mezclado con arboledas. Enfrente de ellos estaba una casa rodeada por muros grandes. Esta, fue mi casa una vez. Pero ahora, era apropiado llamarlo la mansión samurái abandonada. Las tejas estaban fuera de lugar, la madera haciendo soporte a la puerta deteriorada y colapsada. El área de alrededor estaba llena de cigarrillos, cajas de bocadillos, bolsas de plástico, etc. Ahora los muros blancos tenían grafitis coloridos y de mal gusto. ¡Qué garabatos tan vulgares! He escuchado que hay personas con habilidades sorprendentes para el graffiti, pero estas totalmente no lo son. Creo que ahí no es donde deberías estar sorprendida. ¡Qué desorden! Ayase quien los vio aquí tenía una expresión de dolor, como si estuviera acabando con la decepción que estaba sintiendo. Su preciado lugar estaba dañado hasta tal punto, claro que debería estarlo. Tengo que recuperarlo. Iki estaba determinado una vez más y sacó una espada de madera de su mochila. Kurogane-kun, ¿puedo preguntar, cómo vas a hacer para recuperar el dojo? Por supuesto, voy a ir directamente y retaré al maestro del dojo. No hay de otra forma, ¿verdad? Después de oír lo que sucedió hace 2 años, Iki pensó que la forma de hacer las cosas de Kuraudo eran sorprendentemente modesta. Claro, que atacar a los estudiantes para tener el derecho a desafiar el dojo no era exactamente modesto. Pero al final, todo fue arreglado con un duelo supervisado con ambas partes de acuerdo. En otras palabras, el bien y el mal, la verdad y la falsedad, todo fue confiado a ese duelo. Así que una tercera parte metiendo sus narices en los resultados, sería muy grosero. Esto es un insulto hacia Kaito. Eso es tan típico de Iki. Lo entiendo. Pero Kurogane-kun, por favor sé cuidadoso. Ese hombre. El devorador de espadas es muy fuerte. Sin duda mi padre estaba enfermo en aquel entonces, pero era lo suficientemente fuerte para que los otros alumnos y yo ni siquiera lo pudiéramos tocar. Pero aún así él perdió, lo sé. Él es también el as de Don Rou. No es alguien con el que pueda irme con calma. Iki respiró profundamente una vez más. Entonces, vamos. Determinado se dirigió hacia la puerta del ex-dojo de Ayatsuji. Enfrente de la puerta deteriorada y casi colapsada del dojo, alrededor de 5 personas,
Probablemente estudiantes de secundaria en atuendos vulgares estaban arrodillados y platicando de una manera grosera. Entre ellos, estaba la cabeza rapada que vieron en el restaurante. Sin duda, eran los lacayos de Curaudo. Disculpen, pero podría robarles algo de su tiempo. G. Me pregunto por qué esta clase de personas empiezan todo con una amenaza. Ah. Pero si eres el cobarde del restaurante. Parece que el de la cabeza rapada recordó a Iki. Inmediatamente lo reconoció. ¿Te refieres a ese chico del que hablaste recientemente? Sí, sí. Ese cobarde que no pudo decir nada después de ser golpeado por Curaudo, solo podía temblar. Jajaja. Parece débil también. Está usando el uniforme escolar aún. Así que realmente es un blazer. En. Más bien esa no es Ayase-chan en la parte de atrás, wow. ¿Quién es esa chica pelirroja tan caliente? Uno de los chicos holgazanes se dio cuenta de la presencia de Estela y con una sonrisa envuelta, se acercó a Estela. Por el otro lado, Estela lo miró como si mirara a un insecto débil. Chispas rojas comenzaron a aparecer en el aire. Ah, eso es malo. Antes que el cadáver quemado número 1 pudiera producirse, Iki agarró el hombro del chico que estaba acercándose. Lo estaba haciendo por buena voluntad, pero la atmósfera alrededor de ellos cambió repentinamente. Hey. ¿Qué demonios pasa con esa mano, compañero? Estaba tratando de salvarte de morir aquí, pero bueno, escúchame. Vine para desafiar a Kurashiki-kun a un duelo. Por favor, guíame a donde él está. Ante eso, sus ojos se dieron la vuelta por un momento. Hey, ¿hablas en serio? ¿Un duelo? Una gallina como tú. Esto es divertidísimo. En primer lugar, ¿sabes lo que significa un duelo? Jijiji. Maldita sea, esto es demasiado, cucucucu. Oye, hermano. Es desafortunado, pero Curaudo no tiene el hobby de tener duelos con pequeños cobardes fritos como tú. Así que ¿por qué no peleas con nosotros? Si nos vences te llevaremos a él, buen trato, ¿verdad? Jaja. Lucha, lucha. Esto va a ponerse bueno. Diciendo eso, uno de ellos materializó un dispositivo que se parecía a una navaja y tocó la mejilla de Iki con la punta mientras reía. Ante esa provocación, Iki. Ah, así que estos chicos son estudiantes de Don Rouge. Y entonces, ya que las circunstancias lo favorecían, repentinamente agarró la muñeca del rufián. Está bien por mí. Asterisco crujido asterisco mostró una sonrisa, que podía llamarse cruel. Parte 3, entonces, ya que ese estúpido de cabello castaño era demasiado molesto, le arranqué los pantalones y lo dejé rodando en la calle principal. Yajaja, en serio. Imposible, que ajaja. En los pasillos del ex dojo de Ayatsuji, algunos chicos estaban sentados en el piso mientras platicaban. Los temas de plática eran los mismos de siempre. ¿Quién peleaba con quién engañaba a quién lo hizo con quién, etc. Curaudo realmente no estaba interesado en todo eso, así que se sentó solo en el sofá, lejos de sus amigos mientras fumaba un tabaco. De seguro estos chicos no se cansan de hablar de lo mismo cada día. Eran colegas que estaban de acuerdo con su punto de vista, pero esto era lo único que no entendía de ellos. Preferiría participar en los encuentros de selección que empezaron en Don Rou y Agun. Ya que entonces podría pasar un tiempo más estimulante. Mientras suspiraba liberaba algo de humo y miraba a este mientras echaba humo hacia el ello en el techo. Al cielo del atardecer estaba echándole un vistazo. Ahora que lo pensaba, ya pasaron 2 años desde que robó este dojo. Después de todo este tiempo, quizás debería venderlo. Mientras estaba pensando y echando humo de cigarrillo, oye, Curaudo. ¿Qué? ¿Tienes dolor de estómago o algo? ¿Recuerdas a los chicos a los que molestaste en ese restaurante recientemente? ¿Recuerdas a esos dos con Ayase-chan? Ah, ¿qué hay con ellos? Pienso haber visto sus rostros antes, pero ayer de repente recordé. Uno de los chicos mostró a Curaudo su datapad. Había un artículo titulado Batalla de prueba. El caballero de rango A, la princesa Carmesí, derrotada por el caballero de rango F,
el peor, y algunos enlaces remarcados hacia videos de referencia en la pantalla. Los videos de referencia eran, por supuesto, de la batalla de prueba de Iki y Estela. Hoy escuché de un amigo que este chico incluso derrotó a esa corredora de la preparatoria. Y un grupo le dio este apodo exagerado, el rey de espadas sin corona. Quizás aquí molestamos a alguien realmente problemático. Él estaba sudando con un rostro azul después de enterarse de la verdadera identidad de la persona con la que se metió. Pero en cuanto a Kuraudo. Jaja. Después de mirar ese video, tenía una amplia sonrisa que mostraba todos sus 32 dientes. Ahora lo veo. Pensé que solamente estaba en el mismo nivel de Ayase, pero no pensé que sería tan fuerte. Kuraudo sintió que su temperatura interna aumentaba repentinamente. Bueno, no se podía evitar si su energía acumulada quería estallar. Interesante. Quería posponerlo hasta el festival, pero, ahora sería mejor ir a Agun el día de hoy. O debería usar a Ayase para llegar a él. Mientras estaba planeando ese malvado plan. Kuraudo escuchó los pasos que estaban cerca al pasillo del dojo mientras pisaba la tierra. Era un sonido bastante limpio, por limpio, significa que la postura de caminar era correcta. Aquí entre sus camaradas, no había nadie que podía hacer eso. Jaja. Oye, ahora esto es interesante. Kuraudo, ¿qué estás? Por un momento los pasos se detuvieron enfrente de la puerta. Entonces se abrió a la fuerza. Los invitados que vinieron eran los que Kuraudo esperaba. Kurogane Iki, Estela Vermilyen y Ayatsuji Ayase, los tres del restaurante. Discúlpanos. Uwa. ¡Qué desorden! Estoy sorprendido que ustedes chicos puedan vivir en este basurero. ¿Quién diablos eres? Espera los del restaurante. Sus camaradas estaban inquietos por los inesperados invitados, pero Kuraudo solo se sentó en el sofá como siempre y miró a Iki, quien tenía una espada de madera en una mano y una bolsa de vinilo en la otra. ¡Qué coincidencia! Estaba pensado en ir a tu lugar. En verdad. Gracias a Dios que no nos cruzamos. Iki estaba completamente relajado a pesar de estar en territorio enemigo. Tiene agallas. Entonces, ¿por qué viniste cobarde? No creo que seas lo suficientemente estúpido para no saber lo que quiero después de ver todo esto, pero... Estoy aquí como un sustituto. En lugar de Ayatsuji-san, voy a recuperar el dojo. Jaja. Me preguntaba qué dirías, pero aburrido. No sé con qué te lavó el cerebro esa mujer, pero este dojo es algo que conseguí con un duelo justo y honesto. Si eres un espadachín, entonces claro que sabes qué significa eso, ¿verdad? Por supuesto. Es por eso que no te voy a decir que solo lo regreses. Diciendo eso, se acercó al sofá. Kurashiki-kun, te reto a un duelo. Puso la espada de madera enfrente de la nariz de Kuraudo. Un desafío por el dojo, G. El mismo método de Kurashiki-kun. No estás pensando en huir. ¿Verdad? Oh. Entonces también me va a provocar, G. Casi era una diferente persona desde que se encontraron por primera vez. Pero no importa porque tuvo un cambio de actitud, ya que esto está interesante. Kuraudo agarró la punta de la espada enfrente de su nariz. Jaja. Está bien. Lo aceptaré. Con su agarre, destrozó la espada de madera. Sin embargo, va a hacer lo mismo como lo hice. Vas a tener que luchar contra todos estos 30 idiotas solo, antes que luches contra mí. Comienza desde allí. No me importa. Las chicas están aquí solo para mirar. Cuando desafío a un dojo, tengo que seguir las reglas del maestro del dojo. Ya que esa es la manera apropiada de hacerlo. Parece que sabes de las buenas maneras del retador G. Bien, espera un momento. Llamaré a los chicos. Kuraudo accedió a la opción celular de su datapad para llamar a los chicos de afuera, pero, no hay necesidad para eso. G. Pensé que dirías eso, así que ya terminé con todo eso antes de venir aquí. Diciendo eso, viró la bolsa de vinilo boca abajo. Los datapad estudiantiles de la Academia Don Robo empezaron a caer al piso mientras hacían ruido. Y entre ellos, uno empezó a sonar.
Ese era, de hecho, al que Kuraudo acababa de llamar. Todo lo que queda son las 7 personas de aquí. Mostrando sus trofeos, hizo una sonrisa atrevida a Kuraudo como si se burlara de él. Este bastardo. Poniendo en juego a su suerte. Mátenlo. Después de enterarse que sus camaradas habían sido lastimados, los 7 rufianes empezaron a materializar sus dispositivos uno tras otro, pero Kuraudo los detuvo y, ustedes chicos retrocedan. Kuraudo. No hay necesidad de asustarse. Ataquemos en grupo y pateemos su trasero. Tranquilícense. Están estorbando. Jai. Sus camaradas tragaron saliva y se pusieron pálidos. Fueron presionados por el peligro loco que vivía en los ojos de Kuraudo. Ya veo, incluso si estos chicos atacan al mismo tiempo, ni siquiera sería deporte para él. Entonces eso sería un desperdicio de tiempo. Un cambio de reglas. El duelo será entre tú y yo, una pelea con armas reales. El primero en morir pierde. Declarando eso, Kuraudo sacó su dispositivo, la Nodachi Blanca Orochimaru. Generalmente, sería prohibido para los estudiantes para caballero usar sus habilidades fuera de la escuela. Pero había unas pocas excepciones. 1. Cuando se metían en algún tipo de incidente. Y también, en un dojo privado si el propietario del dojo lo permite. Ahora era el último caso. Eiki no tenía razón para negarse. Tienes mi gratitud por aceptar. Devorador de espadas. Respondiendo, Iki también materializó a su Intetsu y se puso en posición. Por un momento, Kuraudo sintió que todo el pelo en su cuerpo se erizó. Lo entendía, esto era el verdadero asunto. Este sentimiento, no lo había sentido desde el último samurái. Los espadachines realmente son los mejores. La tensión mientras se miraban estaba en otro nivel, entonces peleando con algún idiota al azar. Una mirada penetrante. Una punta de espada débilmente brillante. Todo, como si vaciara sus entrañas. Una tensión que brotaba y que no se podía evitar. Este tipo de sentimiento, no pude tener lo suficiente de eso incluso en el festival. Kuraudo expulsó todo ante esa estimulación y, pues bien, vamos. Con esa furia, corrió a Iki. Parte 4. Primeramente, Kuraudo se lanzó inmediatamente, con lo cual eliminó la distancia. Pateó el piso con sus piernas mágicamente fortificadas y se acercó a Iki. Jaja. Un destello de hierro. Él balanceó su Nodachi con filo de sierra con su mano derecha que se propagaba a través del viento. Estaba lleno de defectos y aperturas. Una forma vulgar y descuidada de manipular una espada. Era bastante fácil defenderse. Sin embargo, aunque no tenía ningún conocimiento de cómo manejar una Nodachi, la balanceó con un destello con solo la fuerza de su brazo. Más que cortar, se veía como si estuviera moviéndola hacia abajo, un movimiento descuidado. Pero, ¿por qué el balanceo es tan agudo? Una vez, 2 veces, 3 veces. Intetsu continuaba bloqueando los golpes, empezó a rechinar. Los brazos de Iki gritaban de dolor. Incluso sus tobillos se sentían como si fueran golpeados. ¡Qué poder tan ridículo! Como si fuera una bestia. Sus balanceos eran como que una bestia salvaje mostrara sus colmillos. Sin lógica, sin teoría, sin dolor, él venció al hombre con solo su fuerza bruta. Pero ese tipo de movimiento de brazo lo desbalancearía completamente y su recuperación sería tarde. Después de recibir los ataques por alrededor de 3 veces, Iki llevó su cuerpo hacia atrás con sus piernas y atacó el costado de Kuraudo. Un fuerte estadillo de sonido, una presión pasó por la punta de su nariz. Kuraudo, quien balanceó a Nodachi con una mano, tenía su área del pecho bien abierta. ¡Ay! La razón por la que esquivó el balanceo por un pelo fue por el contraataque. Iki atacó a Kuraudo no con la intención de dejarlo escapar. Pero, el tatuaje del cráneo en el pecho de Kuraudo parecía como si estuviera riendo ante ese cuidadoso contraataque. Lo que las manos de Iki sintieron fue una respuesta de acero. Una espada de acero detuvo el contraataque perfectamente sincronizado de Iki. Jaja, muy mal. La bestia rió, sacando su lengua. De seguro, era lamentable. El ritmo de Iki era perfecto.
Ser capaz de bloquearlo incluso con ese ritmo. No era algo posible para los reflejos normales humanos. A menos que predijera su contraataque y planeara protegerse desde el principio. No, eso no es esto, no puede ser que él. Pero eso es. De repente, una posibilidad extremadamente peligrosa apareció en la mente de Iki. Ja. Ja. Pero no tenía tiempo para pensamientos profundos. Kuraudo empujó a Iki junto con Intetsu con un solo empuje de mano con la Nodachi. Con esa, la distancia de la batalla cambió de la de una espada a la de una lanza. Ninguna de sus espadas alcanzaría. Estaba reseteando la distancia. No, equivocado. Persigue y asesina, Orochimaru. Aún estaba dentro del alcance de Orochimaru. La Nodachi de Kuraudo se extendió como una serpiente y persiguió a Iki con la intención de asesinarlo. Iki lo bloqueó reflexivamente con Intetsu pero, jaja. Aún no terminó. El ataque de Kuraudo aún no terminaba. Su Nodachi inmediatamente se encogió y entonces la usó como un látigo para cortar a Iki, de nuevo extendiendo la espada. Ahora mismo, la distancia era una donde solo los ataques del devorador de espadas alcanzarían, una batalla desigual. Iki no tenía más elección que tomar una posición defensiva en frente de esos ataques. ¿Qué? La espada negra de Iki estaba rompiéndose poco a poco mientras soltaba chispas contra los ataques de larga distancia de la espada blanca en forma de sierra. Sus brazos también estaban cediendo ante esos ataques de larga distancia. Sí. Hazlo, Kuraudo. Conviértelo en un montón de basura. La audiencia de Kuraudo quienes lo animaban cuando tomó la delantera. Por otro lado. Ayase quien estaba del lado de Iki tenía el rostro pálido. A este paso tu guardia va a ser destrozada. Kurogane-kun, toma algo de distancia. Es inútil. Si Iki se mueve hacia atrás entonces esa Nodachi solo se va a expandir para adaptarse así que no hay sentido en abrir distancia. Más bien, eso sería más desfavorable para él. Eso significa que la situación solo puede empeorarse. Sí. Sin embargo, Iki no es el tipo de chico para sentarse ociosamente mientras eso sucede. La princesa carmesí había dado en el clavo. Claro, ya que era la mujer quien conocía mejor al peor. Iki quien estaba solo defendiéndose con esa gran abertura repentinamente se inclinó hacia adelante. Usando sus pies, empujó su cuerpo entero hacia adelante. Por supuesto Kuraudo no permitiría que eso suceda tan fácilmente. Esta distancia era perfecta para él, una batalla desigual donde Iki no podría atacar. Entonces balanceó su espada de nuevo para proteger esa distancia. Una serpiente blanca se deslizaba por el viento mientras perseguía a Iki. Era el aullido para romper el cráneo de Iki. Pero Iki se inclinó aún más hacia adelante. Una corrida. Que solamente era posible para Iki ya que tiene un cuerpo entrenado. Iki ágilmente evitó la espada, y se apresuró hacia el oponente que vino a derrotar. Lo hizo. Ayase quien vio esa espléndida evasión hizo temblar su puño. Pero, jaja. Pero el devorador de espadas quien no era alguien tan suave para permitir a su oponente se acercara solo porque su ataque fue evadido. Orochimaru la cual había perdido a su objetivo por un momento volteó su cabeza de serpiente como si poseía voluntad propia, y una vez atacó hacia la parte atrás expuesta de Iki. Esa espada también puede hacer eso. Ayase gritó. El verdadero valor no era su habilidad para extenderse su longitud pero el hecho de que pudiera moverse como su maestro le ordenara. Como su la espada tuviera una mente propia, cambió su dirección y persiguió a Iki. Después de aceptar que Iki lo esquivó, Orochimaru giró su filo hacia su espalda. Como resultado, Iki no sería capaz de escapar sin ser atravesado. Ah, si fuera Kurashiki-kun, pensé que harías eso. Pero solo había una apertura. ¿Qué? Iki hizo un paso al costado con un mínimo movimiento y esquivó la espada que lo perseguía. Es verdad, Iki no solo estaba luchando a la defensiva. No era una persona tan sumisa. Definitivamente habría una estrategia más profunda en sus batallas. Cuando estaba evadiendo los ataques de Kuraudo por un pequeño margen, en realidad estaba analizando y sellando los movimientos, las acciones y los patrones de combinación de Kuraudo,
todo el tiempo revelando las raíces de la persona llamada Kurashiki Kuraudo. Visión perfecta. El poder del peor que incluso atrapó al invisible cazador. El poder de leer las acciones de una bestia y con ese conocimiento, devolvía un contraataque perfecto. El ataque que liberó después de leer los ataques de Kuraudo era el ataque más rápido posible por una espada japonesa, una estocada. Un ataque con el objetivo de sacarle los ojos del cráneo debajo de ese uniforme. Kuraudo también estaba lleno de aperturas con ese ataque sorpresa. No había forma que pudiera girar su espada alrededor ni evadir el ataque que se aproxima en este momento. No era algo que un humano posiblemente pudiera hacerlo. Por lo tanto, el blanco. El ataque de Iki golpeó el pecho de Kuraudo. Eso era lo que debería haber sucedido. Pero justo antes que lo golpeara, el cráneo repentinamente se desvaneció enfrente de los ojos de Iki. ¿Qué sucedió? Para perder de vista a su objetivo con esa coordinación de tiempo. No podía entenderlo. Perdió de vista a Kuraudo como a la neblina. No, eso no es. Los sentidos de Iki inmediatamente sonaron como una alarma frenética. Casi duele. Peligro, 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 peligro. Lo esquivó. Justo antes que el ataque lo golpeara, Kuraudo dobló su parte superior del cuerpo hacia atrás tanto que casi estaba paralelo con el piso, y por lo tanto esquivó el ataque. Como si estuviera burlándose de Intetsu desde justo debajo de ella, miró hacia arriba y... Ja. Atacó a Iki con Orochimaru. Ag. Iki lo bloqueó con Intetsu justo antes que cortara su cuello. Debido a que ese ataque era muy pesado, su hombro se dislocó pero no permitió que el ataque lo atravesara. Su expresión también se puso mal. Pero la razón para eso no era por su desventajosa posición o el poder del ataque. Como lo pensé, este chico. Kuraudo se levantó recto con el impulso de ese ataque y una vez más comenzó su bombardeo. La respiración de Iki estaba hecha un relajo comparada cuando hace un momento estaba esquivando. No podía permitirse ir demasiado lejos aquí. Alzó a Intetsu hacia arriba para bloquear la Nodachi que descendía. Pero al momento en que sus espadas debería haberse cruzado, con una neblina, la Nodachi de Kuraudo desapareció. Esto está mal. Iki, a pesar de que ya estaba un poco maltratado, tiró su cuerpo hacia atrás con toda su fuerza. Justo en ese momento, un destello apareció en el espacio en que Iki estaba. El aire fue destruido. Ya que repentinamente saltó hacia atrás, su postura fue completamente rota pero se las ingenió para conseguir un punto de apoyo y recuperó su balance. Ayase y Estela, quienes estaban mirando justo ahora sus intercambios, detuvieron su respiración. El uniforme de Iki, en el área del abdomen, había un enorme corte. Esto significaba que si Iki no hubiera saltado hacia atrás justo ahora, ellas deberían haber visto sus vísceras esparcirse. Jaja. Buen trabajo esquivando eso justo ahora. ¿Qué fue eso? Kurogane-kun. Sí, ya ahí. Él habría sido partido en dos, ¿verdad? Sí, como se esperaba de Kuraudo. Ese chico ni siquiera valora su tiempo. Atrápalo. Disturbio y desconcierto. Expectativas y emoción. Había un cambio en la energía de la parte animadora de ambos lados. Pero Iki no tenía tiempo para prestarle atención a eso. Ya veo, así que eso es todo. Ya que se había dado cuenta. Una posibilidad impensable la cual estaba en la esquina de su mente desde que Kuraudo esquivó el primer ataque perfecto de Iki. Pero esa peor y posible posibilidad era de hecho, una realidad. Así que este es tu verdadero poder, el cual derrotó al último samurái. Parte 5. Hay una cosa de la que he estado preocupado desde que escuché de Ayatsuji-san como Kaito-kun fue derrotado por Kurashiki-kun hace 2 años. ¿Cómo Kaito-san fue derrotado tan desigualmente? Incluso si estaba enfermo, era alguien que alcanzó la corona en el mundo de las espadas, el último samurái. La batalla nunca sería tan desigual en su propio campo. Había una razón apropiada. Y ese era el factor lo que Iki notó acerca de la fuerza de Kuraudo. Y ahora he confirmado eso. Evadiendo y defendiendo contra los ataques que tenían ritmos casi absolutamente perfectos.
desapareciendo como niebla y atacando desde un ángulo completamente diferente. Todo esto era el fruto de una cierta habilidad. ¿De qué estás hablando? ¿Hay algún tipo de truco? Ayase inmediatamente insistió en el tema. Para ella, esto podría ser la respuesta porque su padre fue derrotado tan desigualmente hace 2 años, un asunto verdaderamente importante. Kuraudo usó algún tipo de truco. Pero Iki negó eso. No, no hay ningún engaño o truco. Jaja, parece que lo notaste. Dilo, voy a comparar la respuesta. Kuraudo, quien tenía una gran sonrisa, pidió que revelara la verdadera identidad de su poder que Iki se las ingenió para descubrir. Es algo que Kurashiki-kun obtuvo directamente desde su nacimiento, sensibilidad reflexiva. Sensibilidad, reflexiva, Iki, eso, no es lo mismo que el mecanismo de reflejo normal que todos los humanos tienen. Eso es casi correcto, casi equivocado. Si lo pones en palabras entonces sería eso, pero la eficiencia y la velocidad son demasiado grandes. Estoy hablando del tiempo que le toma a un humano completar el proceso sensorial, como en sentir, comprender y responder. Para la mayor parte, nos toma 0.3 segundos. Dicen que para que un corredor profesional tiene un tiempo de 0.15 segundos. Y no importa cuánto entrenes, este número no puede cruzar el límite de 0.1 segundos. Eso es sentido común. Sin embargo, para Kurashiki-san, quien solo esquivó ese ataque, parece que el tiempo para él es de 0.05 segundos o más bajo. Estela y Ayase se quedaron calladas ante ese hecho. Bueno, era obvio sorprenderse. El tiempo de reacción para Iki y Estela era de 0.13 segundos. Los sentidos de Kuraudo habían cruzado el límite humano. En otras palabras, el tiempo que les toma a Iki y Estela para desarrollar una acción. Kuraudo podía hacer cerca de 2 o 3 acciones en el mismo intervalo de tiempo. Y con ese sentido común desafiar la velocidad de reacción, podía esquivar nuestros ataques que podía parecer absolutamente imposible esquivarlos con un tiempo perfecto, o podía cambiar la dirección de un ataque justo antes que chocara con los nuestros y hacerlo que venga de un ángulo completamente diferente. La razón por qué su espada parecía desvanecerse a medio camino, era debido a eso. Jaja, jajaja. Jajaja. Bingo. Kuraudo abrió sus ojos mientras reía maliciosamente. Sí, su espada no era un arte. Era pura violencia. Y con esa violencia, el devorador de espadas pisoteaba todo. Ya que la velocidad de reacción era la base de todos los deportes y acciones. No importa cuánto uno mismo entrene, o cuánto uno pule su postura, no importa cuánta experiencia tenga uno, todo esto no tiene sentido frente a esto. No importa qué ataque absurdo sorpresa le arrojemos, puede lidiar con eso después de verlo. No importa cómo alguien lo atacara imprudentemente, puede cambiar su guardia después de ver eso. Permitía algo irracional como ver la elección del oponente de piedra, papel, o tijera antes de hacer el suyo, ese era el verdadero valor del devorador de espadas. Las técnicas y la experiencia, las estrategias y las tácticas, una pesadilla que deja a todas estas inútiles. Los reflejos superhumanos y la habilidad de reacción nacen desde eso, añadiendo los dos y por consiguiente crear un ataque marginal. Eres el primero en descubrir mi ataque marginal en el primer encuentro. Voy a alabarte, peor. Como pensé, eres el mejor. Pero ¿y qué? Incluso si sabes cómo funciona, puedes hacer algo al respecto. Escuchando eso, la expresión de Iki se nubló. Sí. Su visión perfecta no tenía sentido ante un juego de piedra, papel o tijera donde el oponente podía ver su movimiento con anticipación. Eito Usura solo fortifica sus habilidades físicas y no la velocidad de transmisión de su cerebro. En otras palabras, es justo como lo dijo Kuraudo, Iki no tenía ningún método para romper el ataque marginal. Jaja. No puedes no. Mi ataque marginal no es un arte. Es una característica especial. No he hecho trampa y esas cosas, y este no es el límite de mi ataque marginal. Diciendo eso como si gritara, atacó. Y lo que se acercaba hacia Iki era un ataque como si apuntara a 2 áreas al mismo tiempo. Ebigami 23-23 Ebigami,
Mordida de serpiente como si lo mordiera, el balanceo de su mano derecha atacó a ambos lados derecho e izquierdo como si lo mordiera. Un fantasma así, poco realista que venía con un vigor ridículo y velocidad del cual era imposible de defenderse, atacando a ambos lados al mismo tiempo. Incluso si se las ingenia para defenderse de uno de los ataques, el otro solo lo destrozaría. Entonces solo tenía una sola cosa para hacer. Ikki usó toda su fuerza para saltar hacia atrás y trató de evadirlo. Al ser un ataque doble no importaba si solo escapa de su rango. No hay forma que te permita que hagas la misma cosa dos veces, ¿verdad? La espada de Orochimaru se extendió e inmediatamente persiguió a Ikki. Ya no había ningún sentido en distanciarse. Los filos en forma de sierra vinieron desde ambos lados derecho e izquierdo y se intersectaron sobre el cuerpo de Ikki. Pero justo en ese momento, Ikki tomó acción. Con un sonido metálico, el sonido de las dos espadas resonaron y chispas con mana salían. Con Intetsu, el cual Ikki lo tenía en su mano derecha, repelió a Orochimaru viniendo desde la derecha. Pero eso era un error. Los reflejos de Ikki no eran tan rápidos para ser capaces de bloquear el segundo ataque proviniendo desde la izquierda. El filo de sierra viniendo desde la izquierda golpeó su cuerpo. El filo de sierra arrancó la carne desde su cuerpo, la cual volaba en el aire y sangre regada en el piso tiñéndose de rojo. Eso se suponía que debía pasar. ¿Qué? Pero eso no sucedió. Lo que se derramó no era sangre pero sí chispas. ¿Por qué? La respuesta estaba en la mano de Ikki, la cual le defendió contra Ebigami. Tú. Después de notarlo, Kuraudo gritó. Ikki no estaba agarrando la empuñadura de Intetsu, pero sí la base de la espada y así intencionalmente redujo su alcance. Es verdad, las técnicas de Kodachi 24. Como se esperaba de Ikki. 24 Kodachi, una pequeña espada, una katana de longitud corta. Kurogane-kun puede usar una Kodachi. Él incluso puede enseñar a Shizuku, quien tiene un dispositivo en forma de Kodachi, entonces claro que la puede usar. Ikki odiaba enseñar cosas erróneas a otros, conociendo su naturaleza, Estela estaba convencida. Y su invitada estaba en lo correcto. Ikki no era solamente bien experto en el arte de la espada, también era diestro en arquería, en lucha sin armas y muchas otras. Incluso si solo podía incrementar su fuerza en un nivel minúsculo. Desesperadamente practicaba y lo usaba todo el tiempo, su cuerpo le permitía continuar con esos métodos. Ya que estaba al tanto de que era más débil que todos. Y ahora estaba sacando todo lo que había aprendido en aquel entonces. El hecho que era capaz de distinguir la posición del cazador después de ser golpeado por su flecha también era resultado de eso. También era verdad por la demostración de su ofensiva y defensiva en este encuentro. Debido al alcance más corto, la Kodachi tenía menos ofensiva, pero ya que ésta podía rotar más rápido, la habilidad de bloqueo incrementó. Ikki, utilizando esa defensa, bloqueó el ataque con velocidad divina de Kuraudo. Esto significa que no eres el único que puede cambiar su alcance. Ikki, después de defenderse contra Ebigami con Intetsu, inmediatamente pisó y empezó el contraataque. Jaja. Kuraudo rió después de ver a Ikki que lo desafiaba, a pesar del hecho que Ikki ya había presenciado su ataque con velocidad abrumadora. Aunque solo fue un intercambio, para un Mage Knight que dependía mucho en el mana, esta era una decisión de una vez en la vida. Kuraudo elogió a Ikki por eso. Pero no puedes ganar. No solo con eso. Fue habilidoso de su parte de repente cambiar a una técnica Kodachi. Pero al final, el alcance es aún corto. Así que va a enseñar a ese chico. Como uno de los mejores 8 del país. Como alguien que se encuentra en la cima de las 7 estrellas. La fuerza no es solo técnicas de espada espléndidas que cautivan a las personas. La fuerza no es un sentimiento ardiente que tienes cuando luchas por un amigo. Es algo más simple, es algo mucho más terrible. Solo hay una respuesta fija para eso. Es solo una violencia abrumadora. Ja. ¿Qué? Por un momento, Ikki incluyendo a los que estaban mirando. Estela y Ayase se quedaron sin palabras. El ataque parecido a una serpiente que fue liberado hacia Ikki después de que avanzó para contraatacar,
tenía 4 cabezas. Un ataque imposible de 4 veces. Aún puede ir tan rápido. Un ataque sorpresa completo. Pero Ikki no perdió su calma y bloqueó el ataque, que venía a cortar su cabeza y a atacar a su costado izquierdo, con una técnica de Kodachi. Sin embargo, no era suficiente. Kuraudo lanzó 4 ataques a Ikki instantáneamente. Ikki solo podía bloquear a 2. Los 2 restantes cortaron el pecho de Ikki con una cruz. Arg. Ikki. Kurogane-kun. Estoy bien, aún puedo pelear. Una gran cantidad de sangre fue derramada. La herida probablemente alcanzó al esternón. Pero Ikki aún puso poder en sus rodillas y se rehusó a rendirse. Continuó mirando al oponente que estaba enfrente de él. Oh. Evitaste una herida fatal al usar la fuerza del primer y segundo golpe para moverte hacia atrás. Hábil no. Pero todo eso termina ahora. Kuraudo extendió su Orochimaru, que ahora estaba teñido en sangre fresca, como un látigo. ¿Qué puedes hacer desde esa distancia? Voy a convertirte en carne picada. Atacó desde una distancia donde solo podía tomar la ofensiva y cortar al herido Ikki. Parte 6. Al principio, cuando Ikki bloqueó a Orochimaru, Ayase pensó que definitivamente podía ganar. Cuando desvió a Ebigami con la técnica Kodachi, pensó, puede hacerlo. Pero cada vez, el devorador de espadas subía incluso más alto. Saltaba por encima de cada una de sus expectaciones e hipótesis. Como una pesadilla. El Ikki actual podía ir cabeza a cabeza y ganar contra hasta el último de los actuales candidatos al festival en Agun. Era el rey de espadas sin corona quien incluso venció a la princesa carmesí sin sufrir una sola herida. Incluso ese Ikki. No puede hacer nada, incluso en un rango cercano. La visión perfecta perdió contra el ataque marginal. Con Ito Usura, la visión marginal deja a todas las acciones inútiles después del corte inicial cuando usaba eso, así que no hay sentido en usarlo. Más bien, podía ser fatal si lo usa descuidadamente. Ito Usura era algo que Ikki usaba al utilizar toda su resolución y determinación. Si lo intentaba en su desesperación, terminara quemando todo su poder. No podía parar a medio camino, ni puede hacer regulaciones minúsculas como contenerse y extender el tiempo límite un poco. Y si un oponente puede hacer 2 o 3 acciones en el tiempo que él puede hacer una defensiva completa, derrotar a ese oponente en un solo minuto sería casi imposible. Está completamente fuera de opciones. Todo lo que podía hacer era mantenerse defendiendo de Orochimaru y Ebigami mientras se paraba encima del charco de su propia sangre y soportar ese profundo corte. Una batalla completamente desigual. Ayase tragó saliva mientras se mordía sus labios y veía la figura de Kuraudo continuando su bombardeo sobre Ikki. Fuerte. Este hombre, no puede ser derrotado. Así que este es el nivel nacional. En los mejores 8 del último festival, esta era la verdadera fuerza del devorador de espadas. Existen monstruos así en la cima de las 7 estrellas. No podía ver la victoria. Ninguna salida era visible. Pisoteó todas las técnicas y tácticas enviadas a él mientras se burlaba. Antes de eso, Ikki siguió siendo herido mientras el tiempo se prolongaba. Siguió defendiéndose contra Orochimaru y Ebigami una y otra vez con su observación muy desarrollada y las técnicas Kodachi las cuales se iban quedando sin brillo mientras el tiempo pasaba y el número de golpes que no podía esquivarlos o defenderse de ellos incrementaron. Y cada vez que sucedía, el filo de sierra removía la carne de sus brazos y muslos. A este paso. Un déjà vu ominoso. La vista de Ikki al rehusarse permanecer tendido después de ser lastimado a tal punto se solapó con la vista de Ikki de hace 2 años. Ayase ya no podía soportarlo. Vermilion-san. Por favor detén este encuentro. Kurogane va a ser destrozado. Si detengo esto ahora no vas a recuperar tu dojo, ¿sabes? No me importa. Kurogane es más importante. Es verdad. Pero aún así no. Ayase estaba sorprendida ante las palabras de Estela, quien estaba mirando a su amado, ser despedazado poco a poco mientras tenía sus brazos debajo de su pecho como si no fuera nada. ¿Por qué? No eres su novia. Entonces, ¿cómo puedes decir eso?
¿O hay alguna forma de voltear esta situación? Imposible. Si fuera yo, lo restringiría con mis llamas, pero Iki no tiene esa opción. No tiene un método para atacar desde esa distancia. Y encima de eso, su única forma de atacar, su defensiva y ofensiva en corta distancia como espadachín, no puede hacer eso desde esa distancia. La situación es bastante desesperada, supongo. Honestamente, no creí que ese chico del cráneo sería tan fuerte. La respuesta de Estela era tranquila. Pero mirando cuidadosamente, sus uñas estaban penetrando la piel blanca de sus brazos cruzados. Una gota de sangre manchó su uniforme. Estaba soportándolo, la urgencia de salir corriendo justo este instante. La marca de los mejores 8 en el país no es una broma, tengo que admitirlo después de ver esto. Ese hombre es fuerte. A este paso Iki va a perder. No entiendo, a pesar de que entiendes todo eso, ¿por qué no lo detienes? No hay forma que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque Iki, parece que está disfrutándolo. Ayase miró a Iki, pensando, ¿qué diablos estaba diciendo Estela? Y fue golpeada por el asombro. Está, riendo. Iki tenía una sonrisa en su rostro. Y no era la sonrisa amable usual e inocente. Era como una bestia que mostraba sus dientes. Ahora que lo pienso, estaba sonriendo de esa forma cuando enfrentaba a Mikat Jarterio Salamandra. ¿Por qué? A pesar de que puede ser asesinado. Hay mucha sangre, ¿por qué? Tal vez porque es muy divertido. No podía entenderlo. Aún no estaba, a ese nivel. Pero, Estela lo entendía. Y probablemente, su padre también lo hizo. Oye, senpai. Después de escuchar tu historia, había una cosa que Iki y yo no pudimos entender. No estuvimos satisfechos. No estuvieron satisfechos. El último samurái realmente se hundió en el arrepentimiento. ¿Qué estás diciendo? Eso, es obvio. Ayase repentinamente se entusiasmó por las inesperadas palabras de Estela. Si solo ese chico no hubiera aparecido, entonces estaríamos viviendo en paz. Mi padre no hubiera caído en coma. Nuestro dojo no hubiera sido robado. Tampoco los pupilos no hubieran salido heridos. Ese chico, destruyó nuestra vida pacífica. Eso, claro que mi padre tuvo remordimientos. Pero eso no es solo la subjetividad de Senpai, ¿verdad? ¿Qué? Solo trata de pensarlo un poco. Un hombre que una vez ganó la corona en el mundo de las espadas, incluso fue llamado el último samurái debido a esa ambición absurdamente alta, una persona así, sería verdaderamente feliz en una vida donde ni siquiera podía usar su espada y se deteriorara como un instructor. Realmente era una vida cotidiana la que quería continuar para siempre. Si fuera yo, entonces definitivamente no sería capaz de soportarlo. Desde luego, que la molestia de la batalla es indiscutible. Y los métodos que ese chico del cráneo usó para desafiar a tu padre no fueron admirables para nada. Pero, había una persona quien iría tan lejos solo para desafiar a tu padre. Como un espadachín, eso no es algo para realmente estar alegre. Imposible, no hay forma que eso posible. Después de todo, mi padre siempre estaba sonriendo. Él cuidaría de sus pupilos y pasaría su espada a la siguiente generación. Esta es mi batalla. No interfieran. En ese momento exacto, algo dentro de Ayase, algo que se había perdido por un largo tiempo, encajó perfectamente con un clic. Y entonces, entendió todo. Durante esa batalla, la razón por la cual Kaito se veía tan terrible y porque sonaba demasiado como un salvaje demonio, que incluso Ayase, que nunca lo había visto o escuchado de esa forma, cuando Ayase trató de detener el duelo. ¿Por qué intentó continuar el duelo con ese obvio resultado? No se había dado cuenta de eso hasta ahora, no se había dado cuenta de los verdaderos sentimientos de Kaito. Por mucho tiempo, había pensado que Kaito aceptó un duelo que no quería a la fuerza, y fue derrotado lleno de remordimientos. Pero, eso está mal. Absolutamente, mal. Desde luego, había intentado pelear por los pupilos que fueron lastimados. Quería luchar para proteger el lugar en el que su hija había vivido.
Sin embargo, eso no era todo. El combustible que hizo regresar a Kaito en aquel entonces, había sido un sentimiento mucho más simple que el decoro o la moralidad, había sido mucho más puro. Quería luchar. Quería luchar contra el oponente delante de él. Quería derrotar al sorprendente chico delante de él. Solo eran los instintos salvajes simples de una bestia salvaje para luchar. Porque esa batalla era, para Kaito-san, quien estaba cargando con enfermedades, un momento que siempre había añorado. Los deseaba incluso si su alma debería arder, un solo momento de pasión. Ah, así que eso es todo. Lo siento, esa palabra, no era algo que nos dijo. Si es ahora, podía entenderlo. Esas palabras no eran para Ayase o los pupilos, dijo esas palabras a Kuraudo. Sin importar la razón, había un chico dispuesto a desafiar a un fósil del pasado cargado de enfermedades como él. Pero falló al mostrarle todo del estilo Ayatsuji de un solo filo. Así que estaba pidiendo a Kuraudo que lo perdone por su debilidad. En serio, ese viejo tonto. Para en realidad hablar las palabras que también pudieron ser sus últimas palabras a su enemigo. Siempre pensó de él como un tipo de persona más intelectual. ¿Pero qué? Resultó ser un egoísta extraordinario. Casi como un niño que solamente odia perder. Pero, aún así. Entonces mi padre fue, feliz al final. En ese momento, un sonido metálico sobresaliente y ruidoso sonó a través del corredor. Parte 7. El sonido de choque más fuerte hasta ese entonces, sonó y el corredor se quedó en silencio. Ja, ja. Ja. En ese silencio, Iki estaba respirando bruscamente. La sangre perdida por las incontables heridas que sufrió enormemente drenó su energía. Pero Iki no era el único que estaba jadeando. Ag. Ja, ja, ja. A pesar de que Kuraudo aún no recibía una herida, también estaba respirando mucho. La batalla parecía estar completamente desigual, pero porque también estaba tan cansado como Iki. La respuesta, Estela inmediatamente la descubrió. Eso es. Entonces ese es el punto débil del ataque marginal. ¿De qué estás hablando, Vermilion-san? Solo mira cuidadosamente al rostro del chico del cráneo, ahí lo vas a entender. Siendo dicho eso, Ayase miró al rostro de Kuraudo. Estaba sudando mucho y desde su mentón, gotas de sudor estaban cayendo como si se derramaran. Ya veo. Es su resistencia. Sí. Es bastante simple ahora que lo pienso. Ese ataque marginal abrumador suyo que desafía al sentido común hace valer esas acciones superiores presumidas, pero a cambio el consumo de su resistencia realmente es dura. Iki inmediatamente se dio cuenta de eso y jugó por algún tiempo mientras sufría la más mínima cantidad de heridas, para así poder agotar su resistencia. Como si confirmara eso, Kuraudo repentinamente crujió violentamente sus dientes. Maldito imitador. Se suponía que esto iba a ir a mi ritmo, pero antes que me diera cuenta, quedé atrapado en el juego de resistencia de este bastardo. Aunque estaba medio muerto y apenas podía sostener su espada, inmediatamente descifró la debilidad del ataque marginal de Kuraudo y lo atrajo a su propio ritmo. Como resultado, la energía de Kuraudo casi estaba completamente agotada. Sí, es exactamente como Estela lo dijo, Iki no era el tipo de chico que solo se sienta silenciosamente mientras estaba siendo atacado. En su arsenal, había muchos métodos para cansar a sus oponentes. Casi como brujería, qué bastardo tan molesto. A Kuraudo le dio escalofríos cuando trataba de pensar cuántos niveles de planificación tenía este simple encuentro de ataques y bloqueos. Por el otro lado, Ayase estaba llena de admiración para Iki. Como se esperaba de Kurogane-kun. Incluso puede hacer eso desde un lugar donde sus espadas no alcanzan al oponente. Si es así, entonces podía ser capaz de ganar. Pero cuando Ayase estaba balanceando sus puños de felicidad por la posibilidad de un giro radical, Estela mostró una expresión severa. Quizás, quizás no. ¿Qué quieres decir? Este juego de resistencia era su última carta. No tenía otras opciones y no podía cambiar la distancia en lo absoluto. Eso es todo. Y a Iki también no le queda resistencia. Ha pasado más allá de sus límites.
En una batalla prolongada, la posibilidad de que pierda es más alta. Solo es algo que hizo como último recurso en esa desventajosa e inútil situación. Así que no era algo que tuviera muchos méritos para este lado. La única cosa que se podía decir era, bueno, no importa quién pierda o quién gane, el siguiente golpe probablemente será el último. Esa era la única verdad. Este bastardo, tiene que haber un límite para la terquedad. Ja, desafortunadamente. Realmente odio perder. Y, ha sido un largo tiempo desde que me han hecho agotar tanto. Es muy divertido, sería una pena terminarlo. Ja, es divertido. Ja. Tú también, también estás muy mal de la cabeza. Eso, podría decir lo mismo sobre ti. Sí, pero es tiempo de terminar también eso. Kuraudo corrigió su respiración, y puso recta su espalda. Y blandió a Orochimaru. El siguiente va a hacerte polvo. Declaró eso al guerrero cubierto en sangre, parado frente a él. Con el siguiente ataque, sería asesinado. Y aceptando ese desafío a muerte. Ikki alegremente alzó los extremos de sus labios. Sí, es verdad. También estaba pensando en eso. Apuntó a la espada negra frente a sus ojos, apuntando la punta directamente hacia el pecho de Kuraudo. Los dos caballeros intercambiaron la promesa de traer una muerte segura a cada uno y entonces, por último, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué? Antes que el encuentro termine, Ikki preguntó algo que tenía que oír desde Kuraudo sin importar qué. El gran maestro de la estaba que ambos anhelamos, estaba sonriendo justo como lo hacemos ahora. Ante esa pregunta, los ojos de Kuraudo de repente se abrieron. No preguntes algo tan obvio. Respondió como si lo escupiera. No hay forma que alguien quien es llamado el último samurái no se divirtiera en un encuentro a muerte tan divertido como ese. Así que es eso. Quería saber eso. Y quería que la respuesta también sea esa. Es por eso, que Ikki lo dijo. Gracias. Salió precipitadamente mientras mostraba sus colmillos. Parte 8. Mientras se derramaba sangre desde los muchos cortes alrededor de su cuerpo, Ikki arrancó con una postura corta. Su cuerpo cubierto de sangre estaba medio muerto. Pero la velocidad de ese ataque de ahora es la más alta desde el inicio de la batalla, casi como un vendaval. ¡Qué ridículo bastardo! Kuraudo no se sintió arrepentido cuando elogió a Ikki. Entonces, también debería tirar toda duda. Decidió poner toda su alma en el siguiente ataque y encogió a Orochimaru a la medida de una espada de mano. Encogiendo el alcance, pero dando prioridad a la velocidad. Un ataque a toda velocidad conteniendo todo de sí. Utilizando lo máximo del ataque marginal, una técnica definitiva que solo el devorador de espadas podía desencadenar. Yamata no Orochi 25-25. Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas y 8 colas de la mitología japonesa. Un ataque a máximo poder. Y al mismo tiempo balanceó la espada, 8 cabezas aparecieron mientras atacaba. Brillando tenuemente en un color hueso radiante, las 8 cabezas de serpiente atacaron al caballero de cabello negro mientras mostraban sus colmillos. Ikki, quien no pudo detener el ataque cuádruple, posiblemente no podría detener esto. Sería asesinado sin ninguna duda. Pero a pesar que eso era un hecho. Pero aún así. El peor no se detuvo. Sin ninguna duda, salió a toda velocidad hacia las 8 cabezas de serpientes que venían. Con la espada posicionada paralelamente a su vista, y con la punta apuntada directamente hacia el pecho de Kuraudo, saltó hacia adelante sin ninguna intención de defenderse. Era un abandono a sí mismo. Era un ataque frenético al azar. Equivocado. No. Esto es. Por la espada posicionada paralelamente a su vista. Y desde las profundidades de sus ojos que liberaban un resplandor cegador. Kuraudo sintió escalofríos como si su cuerpo entero fuera separado. Él conocía esto. En el pasado, hubo un momento donde sintió la misma sensación. Eso era, durante el encuentro con Ayatsuji Kaito. Durante el último momento. En ese momento, el casi muerto Kaito estaba tratando de hacer algo. Al igual que el Ikki actual,
tenía su espada posicionada de esa manera y saltó hacia adelante abandonando toda la defensa. Kuraudo siempre se había preguntado qué era eso hasta ahora, ese sentimiento. Pero de seguro lo sintió justo en ese momento, esa sensación. Peligro. Por un hombre quien estaba medio muerto, un hombre quien podía colapsar en cualquier momento, sintió un temor irracional que brotaba desde su profundidad. Y justo ahora, era igual, y exactamente porque era así. Interesante. Kuraudo no detuvo su espada. Incluso en este momento, podía evadirlo con su ataque marginal. Pero aún así, no lo hizo. Lo recibió de frente. Claro que lo haré. Kuraudo siempre anheló ver esto. Quería ver la continuación de ese duelo, a pesar de que pensó que ya no era posible. Quizás, solo si Kaito pueda recuperarse. Quizás también Ayase perfeccionaría la espada completamente y vendría a desafiarlo. Con ese deseo en mente, siempre había esperado en este lugar. Fue por eso que no lo detendría. No había ninguna razón para detenerlo. Valió la pena la espera. Estos largos 2 años. Inmediatamente, después, sus dos figuras se interceptaron y sangre fresca voló por el aire. Parte 9. La salpicadura de sangre que llegó tan alto que alcanzó el techo, fue la de Kuraudo. Había un corte inclinado en su enorme cuerpo formado, empezando desde el hombro derecho hasta el área izquierda más baja del área abdominal. Y en cuanto a Ikki, no sufrió ninguna herida. ¿Por qué? Yamata no Orochi era algo que no permitía defenderse ni evadirlo. La verdad, Ikki recibió los colmillos de las 8 serpientes con su cuerpo. Pero ¿por qué estaba ileso? La razón, Ayase lo entendió inmediatamente. Ninguna duda, eso es. En el pasado, Ayase había presenciado esta técnica una sola vez. Cuando Ayase decidió entrar a la Academia Agun, era la técnica secreta del estilo Ayatsuji de un solo filo que su padre le había mostrado. En ese tiempo, cuando Ayase atacó a su padre con Izume, definitivamente golpeó su cuerpo. Pero, no fue capaz de cortarlo. La respuesta, era como si estuviera cortando los pétalos de Sakura danzando por el aire. Su padre dijo esto. Un contraataque va a ser retrasado si uno usa la espada para la desviación para hacer una intercepción. Porque cada vez que uno mueve la espada del enemigo para evadir, entonces la espada de uno también va a moverse del lugar él quiere atacar a una distancia proporcional. Entonces, ¿qué se debería hacer para desarrollar un perfecto ataque? Kaito dio una respuesta a esa pregunta. Todo lo que uno tenía que hacer era recibir los ataques del oponente con su propio cuerpo y repelerlos sin mover la espada del enemigo junto con el lugar que uno quiere atacar. Una postura incomparable para evadir los ataques enemigos al hacer el más mínimo movimiento, desvaneciendo todo del mundo material mientras se siente alrededor cada existencia física. El secreto final del estilo Ayatsuji de un solo filo, Tenimou 26. 26 Tenimou. Vestido celestial del sudario vacío pero porque Kurogane-kun era capaz de usarlo. Incluso Kaito usó esta técnica secreta una sola vez enfrente de ella, entonces ¿por qué? Entonces ella recordó algo que Ikki había dicho en ese restaurante familiar. Todo esto es gracias al trabajo duro de Ayatsuji-san. Incluso sola, creo que lo habrías notado, habrías alcanzado ese secreto cuando el tiempo sea el correcto. Ikki nunca dijo algo de lo que no estuviera seguro. Ayase, quien había recibido directamente su entrenamiento, conocía perfectamente su sinceridad. Imposible, entonces ya lo sabía. Robo de espada. El estilo de espada de Ikki. Es capaz de robar incluso los secretos más profundos de un estilo de espada después de observarlo. También esto sucedió en mi caso. Sí, en ese tiempo, Ikki ya había descubierto el estilo Ayatsuji. El destino donde la espada descuidada de Ayase, una espada que estaba entrenando desesperadamente para perseguir la espalda de su padre, alcanzaría. Confirmando eso, Estela mostró una mirada con deleite. Porque sabía que esto era el verdadero horror de Ikki. No estaba satisfecho, a pesar de que tenía demasiado poder. Acumulando poder y técnicas incluso si solo lo ayudaba un poco y usarlo, para alcanzar una nueva cumbre. Esa ambición imparable es lo que le hace al peor en el rey de espadas sin corona.
Esa era la verdadera esencia de Kurogane Iki, el enamorado de la princesa carmesí. Dios, realmente ese es un hombre valioso de perseguir. Estela murmuró eso en un tono sorprendentemente bajo. Pero en ese momento. Algo que nadie de ahí podía creer sucedió. Kuraudo, mientras soportaba esa herida obviamente fatal, gritó como una bestia enojada y mantuvo su postura, negándose a dejar caer su cuerpo. La cantidad enorme de sangre que fluía de sus heridas formó un charco de sangre debajo de sus pies. Pero aún así, Kuraudo no permitió que sus rodillas se doblaran y no admitió la derrota. Aún se mantiene de pie. Ante esto, incluso Iki no podía ocultar su sorpresa. Pero. Ya veo. Así que esto es lo que quería utilizar el anciano entonces. No había ningún espíritu de lucha guardados en los ojos de Kuraudo. Jaja. Sorprendente. Como si anhelara por la batalla que ocurrió hace 2 años, rió alegremente. Y entonces, una vez más volteó su atención hacia Iki después de levantaba su cuerpo cubierto de sangre. Peor, tu nombre. Kurogane Iki. Kurogane. Continuaremos esto en el Festival Sword Art de las 7 estrellas. Diciendo eso, se dirigió hacia la salida del dojo. Parecía que ya no tenía la intención de pelear. Suponiendo eso, Iki preguntó, Kurashiki-kun, este dojo, haz lo que quieras. Porque ya no tengo ninguna razón para esperar. Esa fue su respuesta. Espera Kuraudo. Oigan chicos. Nos vamos. Ese sí. Sus lacayos lo siguieron uno por uno y salieron del dojo. Y justo cuando sus figuras se desvanecieron, wow. Contrólate, Kuraudo. Esto está mal, perdió completamente la conciencia. Alguien que se apresure y llame una ambulancia. Espera un poco. Lo llevaré a la escuela. Kuraudo. Aguarda. Sus voces en pánico hicieron eco desde la distancia. Iki desvaneció su intetsu con un suspiro, parecía que había algo de admiración dentro de eso. Sin permitir que sus enemigos vean su debilidad. Es sorprendentemente terco. Al igual que tú, ¿verdad? Uba. Siendo repentinamente empujado hacia atrás, cayó sobre su trasero. ¿Qué estás haciendo, Estela? No vayas diciendo esas cosas pretenciosas mientras ni siquiera puedes pararte. En realidad, el actual Iki ni siquiera podía pararse de nuevo, ni caminar por sí solo. Porque fue descubierto, viró su rostro con una mueca. Lo notaste, claro. Por Dios, ser golpeado de este modo todos los días. Si tenías esa sorprendente técnica entonces ¿por qué no la usaste más pronto? No pidas imposibles. Este es el ataque secreto del último gran samurái. No había forma que pudiera utilizarla sin una preparación anterior. Si no agotaba a Kurashiki-kun para hacer que sus ataques se vuelvan un poco tontos, entonces habría sido convertido en carne molida. Entonces trata de evitar esas heridas un poco más. Suspirando, Estela arrojó su bolso a Ayase. Senpai, traje un kit de primeros auxilios por si acaso, por favor puedes detener el sangrado. Una chica de dojo como tú debería ser capaz de hacerlo, ¿verdad? Mientras tanto voy a llamar a un profesor y quedar con él, no podemos subirnos al tren así todo cubierto en sangre, no. Ese sí, lo entiendo. Contestando, Ayase tomó la bolsa, dentro de ella, había muchos materiales de primeros auxilios como vendas, líquidos desinfectantes, etc. Antes que Estela termine de llamar a la escuela y conseguir un carro, debería ser capaz de completar una parte del tratamiento. Ayase comenzó el tratamiento y mientras hacía eso, Kurogane-kun. Gracias. Ella firmemente agarró las manos de Iki y dio su sincero agradecimiento. Gracias a ti, creo que finalmente he entendido lo que mi padre realmente sintió. Pensé que era la única que lo entendía mejor, pero parece que no lo entendía para nada. Eso no es verdad. La razón por la cual gané hoy fue gracias al hecho de que Ayatsuji-san fue capaz de recordar perfectamente las enseñanzas de Kaito-san. No creo, que aparte de Ayatsuji-san, nadie más podría haber hecho eso. Tú lo entiendes más. Porque, eres la sucesora del último samurái.
Realmente era así. Ayase no estaba tan segura de eso. Pero ella, definitivamente, rezaba para que eso sucediera. Entonces, tengo que hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte para que así pueda llamarme a mí misma su sucesora, lo suficientemente fuerte para vencer a ese chico por mí misma. Los ojos de Ayase ya no estaban, nublados como lo eran antes. Probablemente nunca más va a perder su camino. Porque había encontrado un lugar para sí misma, un lugar donde era orgullosa de estarlo. Iki mostró una sonrisa de alivio ante Ayase. Esperaré con ansias eso. Rezó para que así el deseo de la chica, algún día se volviera realidad. Periódico mural de la Academia Aguntema, personajes escritora, Kagami Kusakabe Kuraudo Kurasiki perfil afiliación, Academia Donrou, tercer año. Rango de caballero, C artes nobles, Serpent Boumbla de apodo, Sorditer resumen personal, un líder de delincuentes. Gráfica de atributos, comenzando por el extremo izquierdo, yendo en el sentido de las manecillas del reloj, habilidad física, B suerte, D poder ofensivo, B poder defensivo, B cantidad de mana, D control mágico, F revisión de Kagami. Este chico que luce fuerte, es un perro loco y que no hace distinciones entre blazers y espadachines mundanos. Los doujous que han caído ante él, superan los 2 dígitos y sin usar tácticas prohibidas para luchar contra sus oponentes. Es un maníaco de las peleas limpias. En ese aspecto es similar a Kurogane Senpai y Stella-chan. De acuerdo con una información de parte de Dorou, parece que ha iniciado un entrenamiento físico, con el fin de derrotar a Kurogane Senpai. Parece que quiere ser un oponente formidable la próxima vez.